Hola, bienvenidos a Plaza Las Américas con Lisa Capali, Mili Arango, Cecilia Fernández para Capali, New York. Esta exposición con mucho orgullo se llama Tres generaciones unidas por el encaje. El encaje, lo que nos marca a todas las tres. Vamos a hablar un poco de dónde yo vengo. Vamos a hablar de Mili Arango. María Milagros Rosa Crespo, oriunda de Manatí, que empezó la profesión de la moda a los 36 años, después de tener una carrera en la prensa. Trabajó en Nueva York para Newsweek y trabajó como editora en el San Juan Star. Nosotras nos criamos en un mundo mágico, en un mundo lleno de fantasía, porque quisiera decir moda, pero era más que moda. Era un mundo donde habían salones en casa donde se reunían artistas, diseñadores, poetas, escritores, por el comienzo de Mami en prensa y después siguiendo a un mundo, siguiendo las artes y siguiendo su última profesión, que fue la moda, aunque su última profesión en verdad fue las artes plásticas, donde acabó su corto tiempo en Puerto Rico y en el mundo, porque Mami falleció a los 57 años. Yo crecí en esto, no sabía que yo iba a ejercer, pero algo bien jovencita me dijo a mí que yo quería ir a Parsons School of Design, que esa era la puerta que yo tenía que abrir. Y en séptimo grado llamé a Parsons, pedí una aplicación un poquito precoz y ahí me enfoqué en llegar allá. Y me gradué, altos honores, los dedales, toda la chavienda y me mudé a París. Porque yo me enamoré del concepto de seguir lo que Mami empezó en Puerto Rico, de una alta moda, una moda original, una moda que marcó, y yo quería crear mi estilo, siguiendo el legado, pero marcarlo a mi manera. En París se abrieron todas las puertas. Trabajé con las grandes casas, me eduqué, conocí una ciudad mágica y ahí nació Lisa Capali. Mi mamá, Mili Arango, empezó en la moda a los 36 años. Fíjense, murió a los 57 de cáncer. Sus últimos años no trabajó mucho en la moda, trabajó más en las artes, porque buscaba su creatividad y su paz. Pero en ese momento yo regreso de Francia, porque yo estuve 3 años en Francia trabajando en la moda, en la alta moda. Trabajé con diseñadores grandes como Hubert de Givenchy, me entrevisté con Christian Lacroix, trabajé también con Chantal Thomas, pero algo me llamaba a Puerto Rico y al enterarme que mi mamá estaba enferma, decidí volver y compartir con ella. En ese momento, compartiendo esos últimos años con mi madre, yo descubrí y me puse el propósito de seguir su legado. De todas esas cosas que ella había creado y establecido originalmente y únicamente y puramente, porque la palabra clave es la pureza del diseño. Es como algo es original y se convierte en tu vocabulario. Mi madre me enseñó ese vocabulario, el vocabulario del encaje como expresión, con materiales primos, de algodones suizos, de seda de Japón y China, o sea, todo usarlo de una manera de alta costura, obviamente una pieza de Mami, una pieza mía se puede virar al revés y está perfectamente cosida. Yo quería dejar ese legado y perpetuarlo, y por eso yo me establecí en Puerto Rico. Les tengo un cuento que les va a tocar el corazón. El cuento es el siguiente. El último año de la vida de mi madre, ella vivió expresamente
para conocer a su nieta, Cecilia Fernández. Al yo volver a Puerto Rico, a estar con mi mamá, a estar a su lado, entre comillas, sin saberlo, despedirme, yo me enamoré, me casé con Eduardo Fernández, que hasta el día de hoy, amigo, compañero, cómplice, todo above, y tremendo padre. Tuve a Cecilia. Mami se convirtió, y mami ya estaba gravemente enferma, pero Cecilia le dio una razón de vida. Y ella vivió un año más, simplemente para ver y estar con su nieta y darle lo más que ella podía en el corto tiempo que le quedaba en este planeta. Cecilia también sintió una conexión con su abuela, y una conexión bastante particular, porque por años, jovencita, bebé, 1, 2, 3 años, hablaba con su abuela. Su abuela, ella le decía Abba. Y ahí se creó esa conexión. Cecilia estudia finanzas en NYU. Cecilia entra en NYU, a la Universidad de Nueva York, con su ensayo dedicado a su abuela, que sale en la última página del libro que también le hice a mami, que después les hablo de eso. Mami y ella, esa conexión era de esas cosas de alma. Y aquí, en ese momento, Cecilia, durante la pandemia, que seguía tratando de ver cómo es que ella cuadraba con lo grande de su abuela, la fuerza de su madre, todas estas mujeres creativas, haciendo cosas genuinas, Cecilia decidió abrir y establecer una línea para venderle al mundo el legado. Y ahí nació Capali New York. Capali New York actualmente vende una línea diseñada por mí, pero ella, como directriz creativa, opina en todo, da las directrices. Yo, Lisa, me convertí en su diseñadora. Y esta línea ha sido sumamente exitosa. Se ha vendido en Francia, en Londres, en Japón, en Dubái, y pues se perfila a seguir creciendo, manteniendo lo que nos une a las tres. Lo que nos une a las tres es el encaje y la perfección de la costura, del entalle y de ser original. El collage es una unión de muchos materiales que crean balance y hacen sentido cuando los unes todo. Eso es el elemento más importante de lo que mi madre Emilia Arango hacía, yo hago y Cecilia perpetúa. El collage para nosotros es una composición. Y yo literalmente cuando trabajo lo veo como una composición de notas musicales, de que tal vez no hagan sentido, pero que a la larga te crean esta sinfonía que te da placer al verlo, que te sientes especial al ponértelo, porque la palabra es whimsical, como uno dice whimsical. Es fantasioso, es rico, pero a la misma vez es sutil. Y para mí eso es la línea que nos define en cuestión de diseño. Un detalle importante de lo que es el collage para mí cuando se relaciona al encaje. Yo no tengo ningún tipo de respeto, y creo que mami tampoco lo tenía, de qué encaje va con qué o qué tela va con qué. Lo importante es que en el proceso creativo, cuando uno está en su mesa, y mami muchas veces laboraba en el piso, se sentaba en el piso con todas las cosas y tenía una modista detrás poniendo los alfileres. Y ella hacía la composición, se movía a otro,
ponían los alfileres y y entonces las pobres modistas tratando de rescatar que no se fuera lo que mami había compuesto. Y quiero hablar un poquito del encaje porque es bien divertido y bien original usar todos los encajes que a uno le gusta, obvio, para hacer una mezcla original. Y de eso lo voy a hablar un poquito más cuando te defino un poco mejor qué es el encaje. Y adivinen qué, y con mucho orgullo, somos 3 generaciones de mujeres, somos las únicas 3 generaciones de mujeres, Mili, Lisa, Cecilia, que ejecutamos nuestra profesión en la moda puertorriqueña. Ok, les quiero hablar un poquitito generalmente del encaje, porque es siempre bueno conocer un poquito más profundamente los materiales con los cuales nosotras trabajamos y lo que nos apasiona. El encaje para nosotros, como van viendo acá, es el instrumento de la composición. Les voy a enseñar ahora lo que para nosotras es un collage. Si lo ven aquí yo estoy mezclando encajes literalmente antiguos que vienen de las cajas de mi mamá con piezas mías. Yo particularmente soy bien amante del encaje, se llama Venice Appliques, aplicaciones de Venecia, que yo las amo, son 100% algodón, tienen un poco de rayón porque hoy en la modernidad van modernizando los materiales para que sean más duraderos. Ejemplo aquí, este encaje aquí es un encaje antiguo que era de mi mamá. Es un encaje 100% algodón, se puede usar como pasacinta. Este es un encaje en tul. Que es de mis favoritos, es un Valenciennes. Valenciennes de Francia, 100% algodón, se hacen en telares, o sea, en estas maquinitas bien específicas. Este es el ejemplo de un collage, una mezcla de muchos encajes diferentes. Ve, este que está aquí es un encaje de Bobinette y este es hecho a mano, porque los encajes se hacen usando unas agujas y se hacen a mano. Este es un ejemplo de lo que es un encaje de Bobinette. A mí me encanta mucho la mezcla de todos ellos y los diferentes grados te voy a contar aquí, cómo se mezclan. Pues aquí hay un Valenciennes, este es más moderno, este es un macramé, este es un encaje 100% algodón. ¿Qué más? ¿Ves? Aquí tengo un ejemplo del chantilly, aquí tengo un tul bordado. ¿Ves que se siguen mezclando? A mí me encanta esto. Y entonces, ¿ves? Aquí hay una pieza antigua, 100% algodón. Esto lo encontramos en un baúl en Francia. Y supongo, es en tul, y supongo que esto también fue a mano. ¿Ves? Este es un encaje, este encaje particular es de Suiza. Este también, esto es un pasacinta. Estos son Valenciennes de Francia, estos se mandan, este es de Francia, pero este es de Suiza. O sea que estamos viajando el mundo en un traje, usando diferentes tipos de encaje. Un detalle que nos debería dar mucho orgullo es que el encaje de bobillo, o como nosotros en Puerto Rico lo conocemos, el mundillo, llega a Puerto Rico, a San Juan, en el 1895, para la Iglesia Católica, para el uso de la sotana de los padres. La misma iglesia aprovechó para darle trabajo a las mujeres que no tenían recursos económicos o que no podían leer o escribir, les enseñó a cómo tejer el mundillo para los diferentes propósitos, y entre ellos, con lo que sobraba, ellas mismas se podían vestir con el producto que estaban creando. Es importante recalcar que el mundillo, el encaje, en diferentes partes del mundo, en diferentes partes de renglones sociales, se convirtió como un símbolo
de opulencia y riqueza. Otro de los grandes encajes sería Malinas. Se distingue por sus mallas de orificios redondos o hexagonales. Y uno de mis encajes favoritos, que proviene de Francia, es el encaje de Valenciennes, encaje de bolillos que se realizaba sobre una almohadilla en una sola pieza, con red y motivos. Otro de los grandes encajes conocidos, también de Francia, es el Alençon o punto Francia. Se distingue en dar más precisión y naturalidad. El encaje Colbert se caracteriza por el gran relieve de dibujos. El encaje de Bruselas, otro de mis favoritos, se conoce por la finura del hilo que procede de un lino especial y la tendencia a la naturalidad de las figuras. El encaje de Blonda, hecho con hilos de seda, tiene una apariencia y un tacto suave. Tradicionalmente se utilizaba con mantillas para las bodas. El encaje Burrato, fondo de red cuadrado sobre el que se presentan los dibujos. Actualmente se puede ver en cortinas y en mantelería. El Chantilly, uno de mis favoritos también, de Francia, de la región de Chantilly. Encaje de red fina, poco peso y elasticidad. Sus diseños están compuestos por flores, hojas y guirnaldas. El encaje de Soutage. Su característica más importante es que con sus dibujos vienen resaltados o bordados con un cordón que se conoce como soutage. El encaje de Guipure, que bien se conoce, su patrón carece de mallas, ya que sus dibujos se unen unos a otros por pequeñas brindas. Siempre son motivos florales. Oniton, tela inglesa, muy delicada y con muchas flores. El encaje Cluny es muy ligero y delicado, se hacen lazos de hilos muy pequeños. Felicidades en el mes de la mujer. Gracias a Plaza Las Américas, al Concilio de Moda en Puerto Rico por la exhibición 3 generaciones unidas por el encaje.